Estamos con José Luis Ricardo, candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical. Primero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a conversar un poquito sobre la Unión Cívica Radical, la campaña, cómo se está viviendo en la provincia de San Luis. Bueno, ¿qué actividad estás desarrollando? Bueno, realmente yo creo que muy activa la política en San Luis. Dentro de esa actividad política intensa que va creciendo día a día, la Unión Cívica Radical, bueno, con mucha organicidad, con mucho entusiasmo, con mucha coordinación, porque hemos salido de un proceso interno que creo que ha reforzado la confianza de nuestros afiliados y de otros ciudadanos que no necesariamente son radicales, pero que, bueno, se han entusiasmado con un proceso democrático, de un partido que se anime a revisarse a sí mismo, a tratar de ser mejor en su propia estructura, en sus propias prácticas, reconciliarse con la gente, volver a la fuente del partido de raigambre popular, y además que eso sirva también para que dialoguemos mejor las fuerzas políticas de distinto carácter o distintas extracciones, pero como el socialismo, la coalición cívica, el GEN, Libres del Sur, el justicialismo disidente, kirchnerismo, digamos, las distintas expresiones del justicialismo y otros partidos vecinales que están apareciendo. Por suerte, yo creo que todo esto enriquece a la política, como Nueva Generación, Nuevo Encuentro, Nuevo Compromiso. Toda la palabra nuevo aparece en muchas de estas expresiones, con lo cual representa la expectativa de una ciudadanía que quiere cambiar, quiere hacer un cambio seguro, un cambio previsible, un cambio con propuesta, constructivo hacia adelante. Y nos encuentra trabajando, ¿no es cierto? Se va haciendo camino al andar, porque no somos políticos de profesión. Yo no soy un político de profesión, sí he hecho la política quizá desde la misma niñez, pero bueno, cada escenario. Estamos en 2011, San Luis, después de 30 años de un modelo que tiene un claro agotamiento, que ha abandonado el interés público en muchas cuestiones, se ha alejado de la gente, el Estado no está invirtiendo, no está buscando recursos en cosas básicas que se necesitan para sostener una vida digna, sobre todo en los sectores más vulnerables, con más necesidades, los sectores más humildes, donde tiene que haber mejor salud, mejor educación, trabajo en serio, agua potable en los pueblos, digamos. No podemos mofarnos de que tenemos wifi en toda la provincia y no tenemos agua potable en todos los pueblos. Por ejemplo, una pequeña cosa, y vivienda, ¿no?, que es un tema fundamental. Estamos trabajando en todos esos pilares básicos de la política pública. ¿Y qué dejó la interna en lo personal en la Unión Cívica Radical? Porque ganaron fuerzas diferentes, distintos sectores, hay que conformar un equipo, hay que armarlo. Sí, el radicalismo está unido, o sea, por supuesto, en lo personal y en lo del proyecto de renovación, en lo que hace a la conducción partidaria y un proyecto de propuesta diferente de partido hacia la sociedad. Bueno, me ha dado mucha energía, mucha confianza, lo percibo así de la gente que ha visto que ha sido una compulsa leal, una elección donde el radicalismo, en un San Luis donde deprimido políticamente, se arriesgó a ser interpelado por la gente, porque nos sentábamos y había que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensan hacer? No es lo mismo estar haciendo negociaciones en una habitación entre 10 que exponerse a la opinión pública, a los llamados en un programa de televisión. Y eso creo que lo hemos superado con altura, respetando a nuestros circunstanciales, ni siquiera adversarios, porque la palabra adversario no cabe, digamos, compulsa de proyectos. Nos ha dado un gran apoyo territorial la elección, pero aquellos que han tenido menos suerte, podríamos decir así, ni siquiera quiero usar la palabra perdido, porque yo la quisiera retirar de la política la palabra, que han tenido menos suerte porque ganaron menos representaciones, menos cargos, son correligionarios que van a estar trabajando, que por supuesto los tenemos que acompañar, y tenemos, como decía Alfonsín, es más difícil ser un buen ganador que un buen perdedor, y tenemos que hacer honor a eso. Y la misma actitud tenemos que tener con las demás fuerzas políticas que ven en el radicalismo una posibilidad también de
liderar un proyecto de cambio en la provincia. ¿Y por qué crees, José Luis, que la gente o el afiliado radical eligió el proyecto tuyo y no el de los otros sectores? Eso, la verdad es que no soy político en el sentido de afrontar los desafíos de la política, pero no soy analista político. O sea, yo siempre lo digo, yo no soy todólogo, no se sabe lo todo, que es una de las cosas que tenemos que revertir en San Luis, donde por ahí el pueblo ha sido disciplinado políticamente, socialmente, y parece que el gobernador tiene que tener la mejor respuesta a todas las cosas, el mejor. Yo creo que hay mucho valor en las instituciones, en la ciudadanía, que hay que recuperarlo a través de participación. En el análisis político, yo creo que la gente vota, quiere una actitud más franca, más llana, más transparente de los políticos, que no especulen. Por eso yo quiero ser así tan franco. Por ahí parece que soy inflexible, pero no es inflexible. Quiero ser preciso con el electorado ciudadano. He sido elegido para esta candidatura, no para ninguna otra. Y esta es la candidatura que asumo y para esto trabajo. Esto no quiere decir que no me interese, que sea menos importante la candidatura de un intendente. No, es muy importante, pero cuando uno asume un desafío, este es el partido que juego yo, para el que me ha llamado mi ciudadanía. Por eso digo que soy candidato a gobernador, a ninguna otra cosa. ¿Incidió en algo que fuera rector de la universidad? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, en mi actividad política, mi experiencia política, mi experiencia de gestión, de gobierno, es la universitaria, básicamente. Desde acompañar a Alfonsín en el 84 en las decisiones de la normalización universitaria, siendo alumno, parte del gobierno universitario como alumno, de todo aquel proyecto democrático que normalizó la universidad. Las primeras decisiones, podríamos decir, de gobierno que tuve que tomar es participando en el gobierno universitario en el 84, cuando había que elegir los mejores jurados que tomaran los concursos para que la universidad, todos los profesores de la universidad democrática empezaran a ganarse entraran a la universidad ganándose sus cargos por concurso público, no por acomodo, porque tenían una familia más o menos influyente. Yo estuve en esa primera edición y me marcó mucho luego, y después incluso creo que me fue fogueando en lo que es la función de gobierno ejecutivo, y después de haber pasado por todas las instancias de gobierno universitario y tener que administrar una institución que hoy es el segundo presupuesto de la provincia después del de la propia provincia. Como yo siempre digo, con tanta tranquilidad, administro 350 millones de pesos por año o más, que casi es un 10% del presupuesto de la provincia. Creo que debe ser 2 o 3 veces el presupuesto de la propia ciudad de Villa Mercedes y el doble de la ciudad de San Luis. Sin embargo, todo el mundo puede ir a ver mis cuentas de banco y mis bienes y se va a dar cuenta que ha sido administrado honestamente, transparentemente. Y también mi carrera académica. Yo creo que el hecho de representar a un docente, porque yo la verdad que no vine a la universidad para ser rector, ni elegí San Luis como mi vida. Hace 31 años que estoy acá, como también correlato de una familia de italianos que tiene sus raíces en San Luis, y no vine ni a ser rector ni a ser gobernador, vine a estudiar, a hacer, y creo que me dediqué con esfuerzo, con dedicación a esa carrera académica, la carrera docente. Ayer me avisaron, la universidad entrega todos los años las medallas de recordatorio a quienes cumplen 25 años y 30 años en la docencia universitaria. Y ayer me dijeron, bueno, y les toca entregarle al rector. Bueno, ayer me dijeron, pero en la lista estás vos también, se cumplí 25 años de docente universitario. O sea que cuando hablamos de educación, o cuando yo hablo desde la práctica de haber estado en el aula de auxiliar hasta el máximo cargo de profesor titular. Y creo que eso, la universidad sí ha influido ese trabajo, el hecho de haber tenido relaciones con muchas instituciones durante muchos años, de haber tratado de llevar la universidad, territorializar, sacarla de su propia mirada, de mirarse el ombligo y hacer un proyecto que la universidad trate de salir al interior, se territorialice,
se hermane con las instituciones de la sociedad, que todavía nos falta muchísimo. Yo digo, no está logrado, se ha hecho mucho, pero soy mucho más ambicioso. Pero yo creo que eso sí ha influido porque, bueno, la gente reconoce en el docente, en el académico, un valor que está dejado de lado por el Estado. Cuando la educación en nuestra provincia es un campo de conflicto, porque el Estado no la dignifica, porque todos los días se crea una ley distinta para ver cómo se parte más, se divide más, en todo caso para dominarla más, cuando debería ser el pilar fundamental, junto con la salud, junto con la vivienda. Está hablando de un Estado que no tiene en el centro de sus prioridades públicas, le da más interés a la obra pública que a la organización de la educación y a la dignificación de esa tarea. Y bueno, creo que viniendo de una persona que se dedica a la educación, que se ha dedicado, que no hablo de educación por los libros, sino porque uno la ha vivido, quizás no con tanta crudeza como un docente rural, ¿no es cierto?, que claro, padece un montón de cosas, pero siempre digo como un dato, siempre es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero les digo a quienes no me conocen que me crié en una chacra de inmigrante, y mi primera escuela fue una escuela rural. Yo empecé la escuela en un paraje rural, paraje La Torrecita, la provincia de Buenos Aires. Mi primer grado fue en una escuela rural, y después me fui a una escuela de pueblo. No vengo de la Avenida Libertador, claro, ni de Recoleta, sino que salgo ahí, y esas son vivencias que te hacen interpretar, sentir y comprometerte de una manera distinta con la educación. Hubo un tema en Villa Mercedes que caló hondo en la sociedad, y fue la recuperación de una institución como es la Sociedad Italiana. ¿Tuvo que ver con una decisión de compromiso institucional, esto sinceramente te lo pregunto, José Luis, o un acto que también tenía cierto rigor político? No, eso empezó un año antes. Cuando empezamos porque la recuperación, quiero decir que fue de todos. Cada uno cumplió, a mí me tocó cumplir una parte de lo que se podía hacer. Pero empezó un año antes, cuando yo no era candidato a nada, el partido no había llamado a elecciones internas. Yo ni soñaba, sinceramente, estar en un desafío, en una coyuntura política como esta, ni lo soñaba. Y como saben los que están al lado mío, un día encontré que el diario decía: se va a remate la Sociedad Italiana. Soy descendiente italiano. Soy consciente de la pérdida de las instituciones que ha sufrido San Luis y Villa Mercedes particularmente, Aviador Origone, Club Esportivo, Club de Caza, Tiro y Pesca, qué sé yo, y se me van tantos otros. Y dije, ¿qué está pasando acá? Además no entendía muy bien qué pasaba. ¿Por qué una institución que era una de las más viejas de San Luis, si no la más vieja, quizás la más antigua de Villa Mercedes, con un patrimonio cultural, ¿no? ¿Qué está pasando acá? No sabía ni el motivo. Le pedí a uno de mis colaboradores, mi funcionario, que se viniera aquí, que entrara en conversaciones con la Sociedad Italiana, que qué era el motivo, qué se podía hacer. Ahí nos fuimos enterando que esto venía de 10, 12 años atrás. Yo había escuchado hace algunos años atrás el correlato de la desgracia que había ocurrido, pero no la había conectado con la Sociedad Italiana. Me acordaba de aquel hecho, pero no de la lamentable muerte y fallecimiento de este niño. Y le dije a un funcionario que además es muy comprometido, Alberto Trocero, digo, ¿por qué no te vas a hablar con la Sociedad Italiana y preguntas qué pasa y qué se puede hacer? Y ahí nos enteramos que venía de 10, 12 años, que se había apelado a todas las instituciones públicas, incluso hasta la embajada italiana, y que no había, o sea, como quien dice, el poncho no aparecía. Que es lo que se necesitaba, era conseguir los recursos para que se cumpliera la sentencia judicial, que si es una sentencia de la justicia, quiere decir que es lo justo, pero además que pudiéramos conciliar ese interés de los deudos legítimos, pero no pagándolo con la desaparición de una institución. Las dos cosas queríamos que se lograran, no que una parte renunciara.
Y bueno, y empezamos, yo tampoco tenía mucho, me encontré con italianos con una fuerza de voluntad enorme, como don Mario Federici, Sí. Bueno, Darío Ceballos, más joven, de otra generación más joven, pero don Mario, es los que construyeron eso con sus manos, y yo les propuse que, bueno, una salida podría ser que nos propusiéramos que la Universidad Nacional de San Luis y la sociedad italiana se mancomunaran, con fraternidad, y plantearan un proyecto educativo, cultural y social donde la universidad tomara responsabilidad en administrar eso, le diera cabida a la sociedad italiana en toda su plenitud, pero que además le incorporáramos toda la riqueza y la amplitud que trae una universidad en lo cultural, en lo educativo, social y también deportivo, ¿no? Y la forma jurídica que se encontró fue esta forma que los abogados, los asesores legales de la universidad y la sociedad encontraron como la forma idónea, adecuada, que fue tomar derecho real de usufructo. Y para eso nos abocamos a buscar los fondos, porque acá había que conseguir una importantísima cantidad de dinero, que no la quiero mencionar porque también en respeto a quienes eran deudos. Y bueno, fui al Ministerio de Educación y planteé sensatamente, creo que una comunidad como Villa Mercedes, que ha perdido muchas instituciones, no nos podemos dar el lujo de perder, no podemos permitir perder una más, y para eso necesitamos un apoyo. Y bueno, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, ante un planteo de un proyecto, que fue el proyecto de abrir un centro educativo, cultural, convertir ese cine-teatro también, más que convertir, es darle la función de auditorio público, de auditorio universitario, y me apoyaron, o sea, nos apoyaron a la universidad, digamos, apoyaron esta propuesta, dándonos recursos necesarios para lo que se llamaba el rescate patrimonial. Y después, bueno, ahora se va a empezar a desplegar, por supuesto, tenemos que ir acomodando las cargas, porque ahí va a haber actividades, va a haber oficinas nuevas, la sociedad tiene que seguir trabajando, tenemos que, bueno, un proyecto de 20 años, y queremos recuperar plenamente todo el polideportivo, junto con la comunidad italiana, todo el polideportivo de la esquina convertido en un garage, que por necesidad lo han tenido que hacer, lo vamos a volver a convertir en un polideportivo social. Muy bien. Para los alumnos de las escuelas, para los alumnos universitarios, una excelente cancha de básquet, un excelente cancha de vóley, un gimnasio artístico. Estamos consiguiendo los recursos para hacerlo. A lo mejor no me toca a mí ya como rector, pero este proyecto está en marcha y tiene para 20, 30, 40. Como yo siempre digo, donde la universidad se asienta, nunca he visto que una universidad se cierre, que vuelva para atrás, sino que es un proyecto a futuro, ¿no? Y hablando de universidades, ¿cómo ves la creación de la Universidad de Villa Mercedes? Seguro que te preguntaron esto miles de veces, sí, pero sí. Digo, hoy es un hecho consumado, ¿no? Sí, por supuesto. Y siempre, jamás estuve en desacuerdo con que no se creara una universidad, sino que ante declaraciones incluso que ha hecho estos días el sino el jefe de gabinete, tratando realmente, apelando a la mentira artera, de decir que yo pretendo obstaculizar y que no dejo que se designe al rector de la Universidad de Villa Mercedes. No hay nada más lejos de la verdad, como lo puede afirmar el ministro de Educación de la Nación y el secretario de Políticas Universitarias. Jamás estuve en desacuerdo con la creación de una universidad. Debatíamos la forma, el proyecto, el contenido del proyecto. Queremos una universidad que refuerce las posibilidades de todo el sistema educativo de San Luis, mirándolo como un todo, ¿no? Como un Estado con instituciones educativas que se tienen que complementar, que no tenemos que dividir esfuerzos. Y por lo tanto lo voy a apoyar políticamente. Tengo relaciones, tengo conocimiento, porque como digo, no puedo operar porque no soy médico, no puedo actuar como abogado porque no soy abogado, pero la poca o mucha experiencia que adquirió en la vida es en educación superior, así que puedo hacer un aporte. Me voy a comprometer a poner todo ese esfuerzo, ese patrimonio en que esta universidad se organice, porque es una ley de la nación, y una vez que una ley de la nación se proclama,
es la representación de la voluntad del pueblo y tenemos que hacer lo posible para que esto se haga bien. Y he propuesto cosas concretas, por ejemplo, en estos días ha venido algunos representantes de la comisión ante estas declaraciones intencionadas de algunos políticos, digamos, del gobierno. Han venido a preguntarme, les digo, pero si nunca los voy a recibir, vamos a charlar, inclusive tengo muchas ideas para volcar, que ustedes las consideran como las de un ciudadano más. Por ejemplo, la propuesta de que el Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes sea el primer núcleo inicial de esa universidad, con sus docentes, con sus carreras, y que ampliemos la posibilidad de que ese instituto, que incluso tiende casi a desaparecer, ahogarse un poco por la desidia pública, adquiere un carácter universitario y cumpla la función de formar docentes para toda la región. Si vos sabés que en el sur de la provincia, a 30 kilómetros de aquí, de Villa Mercedes, las escuelas no tienen docentes, y muchas de las escuelas de Villa Mercedes también. O sea, esa es una necesidad real, ¿no? Nosotros no tenemos necesidad de poner un cohete en la luna. A mí me parece muy bien tener la aspiración de tener una escuela de ingeniería aeronáutica, pero yo debo ser sensato, no quiero vender humo, no quiero vender buzones, no quiero juntar votos con un proyecto de la educación, porque la educación no es de ningún partido, la educación es de toda la sociedad, no es ni peronista, ni radical, ni socialista.